Bienvenidos a la parte 4. Ha pasado todo un día completo para nosotros aquí en el estudio. Sí. Hola. La última parte la cortamos porque, bueno, ya mi esposa estaba cansada de todo el pinche día, chambe, que chambe, que chambe, y tocaba parar un momentico. Sin embargo, una de las ventajas de ser miembro es que los miembros del canal No hubo pausa. ellos reciben el video completo. Mi amor, y Qué está historia. top y larguísima Oye, porque nos sí, didieron detalle. han dado mucho detalle. ¿En qué quedamos nosotros el día de ayer? Mi amor, este querido seguidor, Felipe, Sí, em, ya está rehaciendo su vida gracias a Jorge, el hermano mayor, en la ciudad. Está aprendiendo un oficio, empezó a ganar dinerito. Carol no vuelve con él. Él la sigue queriendo y creo que intentó buscarla, pero no se pudo. Carol no soportó. Sus hermanos y su mamá siguen siendo la misma cría de seres humanos. O sea, siguen con sus comportamientos tóxicos, dañinos, agresivos, llamando, piden plata, que regale. Pero ahora llegaba a escena la tía de España, La tía Claudia, una abuelita que a está la que le prometieron un Airbnb falso en fotos, porque la mamá de Felipe, de este seguidor, le dice que venga para que ella la cuide y la atienda, dada sí, su pensión en euros, si no estoy mal. 6.000 euros fue el número que dijo que recibe por pensión y por jubilación, y ella quiere pasar sus últimos días en Colombia Como porque en no, España no, estaba no sola. pasar su vejez sola. Ajá. Y resulta que es como una hermana lejana de la mamá del seguidor. Y digo lejana en todo sentido, porque pues si nunca se había mencionado o no les mandaba dinero para Yo compartir, para entendí sacarlos que de la miseria en la que vivían, no había no, contacto. no es una hermana de la mamá del seguidor, Ah, es como una, es una tía de la mamá del seguidor. bueno, más lejos todavía. Ajá. No había relación cercana, es lo que yo entendí. Historias reales. Hay Hay historias historias que nadie cuenta, porque el mundo se acostumbró a señalarnos en silencio. Pero hoy por fin podemos mostrarnos tal como somos. Hombres que fallan, pero también aman y que eligen ser distintos. Esto es Los Buenos Somos Más. Historias reales. Hombres de verdad. Mi mamá había preparado una habitación para Claudia. Dios, Sacó de allí a unos nietos, limpió las paredes, consiguió una cama y un colchón, puso una mesita pequeña, colgó una cortina limpia en la entrada. La recibió durante las primeras semanas, la trató muy bien. A ella le preparaba comida diferente. Claudia no podía comer lo mismo que todos. La ayudaba a bañarse, le organizaba los medicamentos, la llevaba al pueblo. Y a Claudia estaba agradecida. ella sí se comía los pollos desnutridos. Le Me daban imagino que le daban el sancochito, el a ella le huevo. compraban pollito. Al menos a ella sí le daban carne. Sí. Y lo que sobraba, pues se lo daban a los adultos, y lo que sobraba se lo daban las mujeres, y lo que sobraba se lo daban a los niños, y lo que Claro, sobraba se lo a daban los a los perros, perros. y lo que sobraba se lo daban a las gallinas. Eso es lo bonito de una casa así, que no se desperdicia nada. Una Ay, casa more. sostenible. Pero aquí algo interesante, creo yo, es que la tía venía con su plata, ¿no? Ya Entonces, de la de traía ella buena también lana. podían comer todos, amor. Yo no creo a la mamá del seguidor capaz de robar a una señora indefensa. Yo eso no lo creo. Ay, pobre Felipe, Dios mío, es que cayó en Una un que hueco. una señora sea capaz de robar a una abuela indefensa, yo eso no lo creo. Jamás. No, Soy yo siendo mal pensada. sí, qué mal pensada que eres. Claudia estaba agradecida y empezó a pagar la comida de todos en la casa. Empezó a pagar la electricidad y, por supuesto, sus propias medicinas. También le dijo a mi mamá que arreglara su habitación y le dio dinero. Le pusieron techo nuevo, cama nueva, ventilador, le hicieron un closet y le pusieron puerta. Porque para nadie es un secreto, además, que venir con euros a Colombia y a una zona muy, muy pobre, Sí, tiene que pues haber eso se diferencia. triplica, se rinde mucho. Eso habría sido suficiente para ella, pero mi mamá empezó a mostrarle el resto de la casa y le decía que no era justo que ella durmiera en una habitación arreglada mientras los niños seguían caminando sobre tierra.
Decía que el polvo podía hacerle daño a sus pulmones, que la vivienda necesitaba cambios para que ella estuviera mejor. Y Claudia, de muy buena gana, aceptó ayudar. Mm, Empezaron poniendo piso. Compraron se cemento, les arena, compuso el ranchito con la tía. materiales, empañetaron varias paredes. Es como frizar, Es frizar, es echar, que sobre el ladrillo ya quede revocar algo también. liso. Que sobre el ladrillo naranjado pongan una capa de cemento, Ujú. sobre la cual después la gente rica pone un producto que se llama estuco, que es más ligero, y la gente multimillonaria pinta. Ay, mones. Viene más agisoso que ayer, me lo parece. ¿Descansaste sabroso, parece? Sí, sí, dormí rico. Se nota cuando Sí. llega muy loquillo de la felicidad. Compraron cemento, arena, materiales, pintaron, cambiaron el techo, pusieron techo en toda la casa, No, como la, more, se les apareció Mamá Noel. como la instalación eléctrica era peligrosa, había cables pegados con cinta, conexiones hechas por todas partes, Claro, con el dinero de tía Claudia, arreglaron el cableado. Y cómo necesito que no, me hablen del baño. y cómo Estoy no, traumada. llegaron los muebles. Nevera, estufa eléctrica, camas, colchones para todos, sillas, comedor, utensilios de cocina, arreglaron el baño e hicieron uno nuevo solo para tía Claudia. Mira tú, se les Ya, apareció. ya no era el baño de Shrek. More, yo nunca tuve una tía así, tú. No, yo no tengo una tía O sea, que se que ve se haya millonaria, ido, por así decirlo, que se haya ido del país, haya triunfado, haya envejecido y ahora y vuelva diga, con quiero mucho dinero. regresar. No la tengo. Bueno, yo conocí una tía, pero no era mía directa, entonces no Ok, cuenta para el cuento. no, yo no la tengo. Yo veía las fotografías que mis hermanos me enviaban y no reconocía la casa. No, se les arregló la vida. Ahí ya cabían otros 20. Mi mamá le decía a la tía Claudia que cada gasto era para cuidarla mejor a ella. Mm, Una casa limpia, pintada, con techo es necesaria para una mujer de su edad. Ella creía que estoy estaba conteniendo, ayudando me a la estoy familia conteniendo. que la había recibido cuando todos los demás le habían dado la espalda. También se sentía útil. Bueno, y también una pregunta, mi amor, así para meter el dedo en la Yo llaga y ser tengo muy otra. cizañosa. Hazla tú primero la tuya y yo después Si hago la nadie se la mía. bancaba y nadie la quería recibir, ¿no era que también era Estábamos medio pensando caquita? exactamente en la misma pregunta tú y yo. ¿Qué conexión la que nos conecta? Mire, mire, es así. Estamos unidos. ¿Por Para qué ningún terminar otro ahí, familiar ay, perdón, quiso recibir a la no, tía fuiste tú. Claudia? Sí, estoy moviendo. ¿Por qué ningún otro familiar la quiso recibir? Nadie ¿Qué la clase de aguantaba, persona era la tía nadie la Claudia? aguantaba o era igual a la mamá de Felipe. Pues Me perdonan la aquí sinceridad. hay gato encerrado. Sí, porque una viejita rica, porque ya vuelve rica al pueblo de antes, por así Ujú. decirlo, si era buena, linda, si cultivó amistades o trató bien a su familia, hasta uno se pelea por, no, yo me la quedo un mes, no, yo la quiero conmigo, intentemos 6 meses, ¿por qué va a terminar en semejante hueco? Claro. Yo tenía Estábamos conectados. exactamente la misma pregunta. ¿Por qué nadie más se bancaba a la tía Claudia? ¿Por qué termina ahí? Lo que me lleva a la siguiente pregunta. ¿Qué tan de acuerdo está tía Claudia con dar ese dinero para arreglar la casa? ¿O qué tanto ella sabe Que si no lo que hace, la la casa echa. se está arreglando con su dinero? No, a este punto entonces sí lo sabe y dice, si no colaboro, si no coopero, me voy a morir porque estoy muy viejita y enferma, quizá, Sí, si era consciente de su situación, pero si ya luego nadie me recibe, termino en un asilo peor, sola, son muchas botada. opciones. Somos Son seres muchas humanos opciones. terribles en esta situación, mi amor. O sea, estamos juzgando de una manera. Terrible, terrible. Durante años, tía Claudia había vivido sola en España. Ahora tenía niños entrando a su cuarto, personas preguntando cómo estaba, familiares dispuestos a acompañarla. El problema fue que todos en la casa empezaron a competir por su atención. Ay, sí. William se ofrecía para llevarla a las citas. Y Claro, venga, jutajada en cada allá salida. aprovechaba
para tanquear gasolina, para hacer mercado y para pagar una que otra deuda con el dinero de tía Claudia. Obvio, claro. Y esta camisita está rota y soy talla Ay, L. tía Claudia, yo estoy que me emborracho y no he tenido cómo. ¿Usted por qué no me ayuda? No, Ay, tía ay, Claudia, no. en el prostíbulo de allí le More. quedé viendo a 3 muchachas lo más de buena gentes, pobrecitas. More, Ah, no, ese era Christopher, ¿qué hablamos anoche rumbo a la casa? Nos ese fuimos era a pie, ¿no? Nos Christopher. regresamos porque había mucho trancón hasta el apartamento. ¿Qué te dije? ¿Qué te pedí? Sí, 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 sí. Ok, Ese era Christopher. le vale 3 pesos. Viviana le organizaba la ropa, le contaba los problemas de sus hijos. Ángela cocinaba lo que Claudia pedía, pero necesitaba zapatos. Bueno, pero mi amor, ahí no te parece, voy a ser muy Ganamos todos. exacto, como voy a decir una verdad muy... Si ella estaba bien atendida y a cambio era su plata, pues sí, ella daba plata y tenía servicios y atención. Hasta ahí, puede ser. Yo quiero envejecer así. Pagas y te atienden. Sí. Pues sí, more. Los niños aprendieron que Claudia les compraba cositas. Ella gastaba mucho más de lo que había planeado, pero aún así decían que estaba contenta porque ya no estaba sola, sino que estaba rodeada de personas que la amaban. Mm. Mi mamá empezó a controlar quién entraba al cuarto. Ella decía que algunos familiares se estaban aprovechando del dinero de tía Claudia y ella no lo iba a No, permitir. necesitaba que todo fuera para ella. Era curioso porque justamente era mi mamá quien sabía cuánto recibía, qué día llegaba el pago y cuánto se gastaba. Me imagino que tenían que manejar una cuenta de banco o también el efectivo que tenía en casa. Debía, Claro, la guaca la tenía la y la que guaca. sabía era la mamá de Felipe. Sí, 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 así es. Deduzco yo. Iba a decir otra cosa horrible, amor, ¿puedo? Claro, aquí siempre. A mí, a mí me molesta en sobremanera los niños interesados. Sí, Aquí se le dice fastidio. pirigüeños o Sí, pedigüeños, que piden más que deme. pero me fastidia más el papá que lo crió así. O sea, que ponen esa carita de, ay, yo nunca he probado ese caramelo. Si alguna vez alguien me lo comprara, también como inspirando lástima, Sí, que pero para saben pedirle cómo a todo es. el mundo porque sabe que es tierno, que es niño, que tiene ese poder ahí sí quizá de manipular o de convencer, ¿Mm? no me gusta. Poco a poco entonces mi mamá fue la única que la acompañaba a todas partes. Cuando tía Claudia iba al banco, mi mamá iba con ella, a una cita también. Cuando alguien quería hablar con Claudia a solas, mi mamá se sentaba al lado. Tan envidiosa, ¿Cierto? les quitó la Se acabó lechita, la todo la teta. teta, Se a acabó todo. la teta. Oye, noté esto, chulié el día de hoy tu ovni Yo, tan, mira, lo hice a prosopit. tan oficinista, Sí. mi amor. Pareces una oficinista de Shein. Shein viste a Ruth Castro Montoya. A mí Gracias, sí no me, gracias. no me viste. No quiso. Ustedes que me ven son los que me visten. Con lo que ustedes pagan de las membresías, Con eso se compra sus yo me calzoncitos compré esta del señor camisita, mira. productor. Ya se está descosiendo aquí. Está Ay, desteñidita no, aquí en los more. sobacos, se Ay, no, destiñó. more. No, no le vayan a hacer acercamientos, señor productor chiquito. A mí no me viste, Shein. No, muy lindo tu ovni, mi amor. Gracias, gracias. Andas de un muy buen gusto A los últimamente. 14 años de matrimonio lo logré, mi Andas amor. de muy, muy buen gusto en tus ovnis. Cuando alguien quería hablar con la tía Claudia solas, mi mamá encontraba una razón para sentarse al lado. Empezó a guardar ella los recibos, los documentos, Ujú. decía que tía Claudia podía perderlos o confundirse. Y se encargó mi mamá de la tarjeta de débito, los papeles de la pensión y las facturas. Tía Claudia dependía al 100% de mi mamá. A mí me contaban y me preocupaba, pero Jorge ya me había advertido que no le comentara absolutamente nada y yo tenía Ay, que seguir concentrado en lo mío. Un detalle no pequeño es que tía Claudia tenía problemas respiratorios. Por las noches tenía que dormir con un aparato, no sé exactamente cuál. Mis hermanos decían que la ayudaba a respirar mejor. para recibir oxígeno mejor, sí. La máquina permanecía conectada toda la noche. Claudia había llegado con ese aparato en su maleta, lo traía desde España. Tenía sus instrucciones, tenía sus repuestos. Durante las primeras noches mi mamá la ayudaba a colocárselo.
pero después empezó a quejarse de que consumía mucha electricidad, muy a pesar de que tía Claudia pagaba la factura de electricidad. Ay, no, more. No, more. Entonces, Eso no va pintando bien. mi mamá empezó a esperar a que tía Claudia se durmiera en la noche y le desconectaba el aparato. Después madrugaba y se lo volvía a conectar para que tía Claudia creyera que había estado conectado toda la noche. Tía Claudia Ay, se mamó la señora, qué rata. La vieja ya estaba pagando el recibo de electricidad, ¿qué más da ¿qué que? más da cuánto llegaba? Y ya les había arreglado la casa. ¿O será Mira, que se aguantó mientras arreglaba la casa? mira, yo había dicho que yo creía incapaz a la mamá de Felipe de robar a tía Claudia. Bueno, ya la robó. Mm. ¿Sabes de qué la creo incapaz? Moreno, pero no digas. Yo creo incapaz de atentar contra la integridad física de tía Claudia por medio de Ya lo desconectarle ese dijo. aparato. De eso sí la creo incapaz. Hay que ser un ser humano muy perverso para hacer algo así. No Moreno, creo que no, es llegue que tan aquí no cabe lejos. el sarcasmo, es una cosa muy delicada, muy delicada. Eso es como la gente que, bueno, no, es peor, que desconecta la nevera y las cosas pichas que porque en la noche tienen que desconectarla. Ay, mamás. Y luego el queso podrido, la carne podrida. ¿Y por qué no? Yo no sé, El tenían que ahorrar. tomate. ¿Cuál queso y cuál leche? Tienen un tomate podrido al fondo de la nevera con pelos, por eso la desconectan de noche. Y porque mira, ¿te acuerdas cuando mi mamita usó como por un año lo de la apnea del sueño? Sí, Eso sí. no subió la luz ni 2.000 pesos. Si Y hubiera no subido, era, no, y si hubiera subido, igual se usa, pero ni siquiera problema. era para mantenerla respirando. Sí, era Era para un que ella tratamiento pudiera para que dormir descansara mejor. mejor. O sea, su vida no dependía literalmente de la máquina, pero ahora quién sabe cómo va escalando lo de la señora. Gravísimo. Claudia se despertaba muy cansada, con mucho dolor de cabeza, no tenía fuerzas ni de levantarse. Mi mamá le decía que seguro era el cambio de clima, Ay, Dios mío. Ay, no, es que el cinismo de ¿cierto? esa señora no tiene límite. Ay, no, no. ¿Qué? ¿Ya está contando lo terrible y no puedes decirlo? Pensé en viajar a la finca. Ah, Pensé en impedir que le hicieran eso a tía Claudia. Pero me acordé de las veces que por sapo me había metido en más problemas. No iba a arriesgar todo lo que Jorge había hecho por mí. sí. Así que por respeto a él, no lo hice. Qué bien, Felipe. Qué bien porque él fue el que te tendió la mano, el que te está ayudando a salir de ese hoyo y alejarte de todo. Sí se merece como respuesta al cariño, al dinero, a todo lo que te ha dado, ese respeto. Sí, Al menos por hacerle caso a él. sí. En España, Claudia estaba acostumbrada a utilizar dinero en efectivo. En la finca siguió haciendo lo mismo. Cada vez que recibía sus pagos, retiraba una cantidad y la guardaba dentro de un cajón de su habitación, la metía entre unos documentos y varias prendas dobladas. Claudia no pensaba que tuviera que esconderla. Al fin y al cabo estaba viviendo con su familia, podía confiar en ellos. No. Mm, Pero mi mamá también encontraba ese dinero. Me contaron mis hermanos que empezó a sacarle de a billeticos. Qué rata, no solo le roba lo que tiene en el banco, ahora el poquito efectivo que le queda también se lo roba. La señora paga la electricidad y aún así la desconecta. ¿Sabes qué me da todo mal, fastidio? todo mal. Ni siquiera que sean malos, que sean brutos. Sí, porque matan la gallina y los huevos de oro. ¿Cómo no puede ver que la señora le está dando un ingreso mensual de 6.000 euros Cuídela. y la quiere matar? O sea, me da fastidio que sean tan brutos. Sean malos, si, si en su corazón hay maldad, Ya no tienen nada más, pero pero además eliminen la brutos. estupidez de su mente. O sea, son idiotas, de Y verdad me que mantengo en mi postura de la señora que llegó enferma, ya patean la tía Claudia. lonchera. ¿Qué tanto hizo mal en la vida para terminar en manos de esas personas? O sea, ni Esa es siquiera una una buena. buena amiga, Porque un buen la conocido que la tía tan reciba y buena, disfruten eso hasta el final, mira, la tía tan buena que ayudó a Felipe, pero era ¿por por qué no parte la del recibe? papá. Ah, ok, tienes razón. Pero aún así, si uno sabe llevársela bien con su familia política o en general a grandes rasgos, si es buena persona, yo sí tengo fe de que puede dar con otra buena persona en esa vejez. No, no, no. Esto sí está muy mal.
No pude soportar más y hablé con Jorge. Le dije que la situación estaba empeorando. No se trataba solo de que iban a matar a tía Claudia. Mi mamá estaba fuera de control. Pensé que Jorge iba a ayudarme ante tal injusticia. No. Me recordó que durante años cada problema de la familia había terminado entrando en su casa, en sus cuentas y en su trabajo. Me preguntó si yo iba a ser un problema más para él después de todo lo que había hecho. Yo le insistí, le dije que tía Claudia era una mujer mayor, que era injusto. Jorge se enojó conmigo. Sí, Me advirtió que si yo no podía respetar ese límite después de todo lo que él había hecho por mí, que se tendría que vaya. irme esa misma noche. Sí. Venga, pero Felipe ya se está pasando de pendejo, More, ¿no? pero así no tendríamos historia ni material nunca. Iban los pendejos. Y no, no iba a decir eso. Si no tuvieran todas esas vivencias encima, pues no tendríamos de qué estar hablando ahorita, mi amor. Me dio mucha rabia con Jorge. No entendía por qué era tan frío y tan egoísta. Él tenía trabajo, dinero, una vida tranquila, mientras Claudia estaba encerrada en la finca, siendo una víctima de mi mamá. ¿Es inmadurez? ¿Cierto? ¿Es Todavía le inmadurez querer falta, hacer los problemas ajenos como de uno? sí, y sentirse El Salvador es un complejo de rescatar a todo el mundo. Creo que no es un complejo, creo que es una ínfula. Son Ah, diferentes ok. cosas. Una cosa es un Ínfulas de complejo, Salvador, sí, tienes sí, y otra razón. cosa es una Encaja ínfula. mejor. Tenía sus problemas debido a los traumas de infancia y la crianza. Podemos entenderlo, ¿Mm? Felipe. Dejé de hablar con Jorge por unos días. O sea, quiere decir que no se fue porque dijo, bueno, está bien, no me voy a meter y Ajá. no la. Ok. Y entonces pensé con más calma. Jorge me había recibido sin cobrar mi arriendo. Me había pagado los estudios, me había enseñado a ganarme la vida. Todavía, cuando yo tenía dinero, me había dado 6 meses más para prepararme. Él tampoco tenía control sobre nuestra mamá. Yo estaba haciendo lo mismo de siempre. Un problema aparecía en la finca y yo esperaba llegar a solucionarlo. La casa era de Jorge, él tenía derecho a quién entraba en su casa. ¿Y a quién sacaba después si no seguía sus reglas? Me parece genial. Entendí su punto. Le ofrecí una disculpa. Le dije que ya no lo molestaría más con eso. Bien. Era lo menos que se Menos. merecía. Uy, no. Ya se tiró a Carol. No se tire ahora a Jorge. Una noche recibí un mensaje que no esperaba. Era de Carol. Me contó que pronto viajaría a la capital por un asunto de su trabajo. ¿Y qué quiere verlo? Me dijo que quería verme. Ay. Y ya habían pasado años. Sí. Nos emocionamos. Cuando terminé con Felipe, pensé que por lo menos iba a dejar. ¿Me dijiste algo? Perdóname. No, no, no. Pensé que por lo menos iba a dejar de sentirme esperando todo el tiempo. Creí que podría concentrarme en el trabajo, ayudar a mi mamá y organizar otra vez mis ahorros. Pero las cosas no mejoraron. El problema con mi jefe siguió empeorando. Como yo había empezado a rechazarlo con más firmeza, pues comenzó a cargarme de trabajo. Siempre el típico abuso de poder, ¿no? Me entregaba los documentos a última hora, me señalaba errores que no eran míos, me llamaba la atención delante de los demás para humillarme y también empezó a escribir cosas sobre mi contrato. Me recordaba que todavía no tenía un puesto seguro y que la empresa podía decidir no renovarme. Yo había guardado algunos mensajes. También hablé con una compañera que había visto varias cosas. Ella me aconsejó que presentara una queja interna antes de que el problema fuera peor. Me dio mucho miedo. Necesitaba el trabajo y sabía que mi jefe llevaba más años en la empresa. De todos modos, entregué la queja. La respuesta fue muy mala. Bueno, para sorpresa de nadie, no es que hay entornos laborales horribles, Hay entornos laborales muy tóxicos, muy muy difíciles, pesados. donde los jefes son también empleados de otros empleados, ¿verdad? Sí. Y le hacen la vida imposible. ¿Qué mamá era eso? También hay
en empleos donde los jefes son los dueños y le hacen la vida imposible a sus empleados simplemente porque sí. Y todo de abuso de poder, Es de triste. tan bonito y tan bueno que es cuidar un buen empleado. O sea, Sí. que se pague lo justo, lo correcto, que se pague a tiempo, que se respete el lado humano, ¿no? Un Sí, permiso, bueno, no sé, que se puedan hablar las cosas. triste. Me llamaron a una reunión y trataron el asunto como si fuera un problema de comunicación. Me Mm. preguntaron si yo había entendido mal los comentarios de mi jefe y que quizá insinuaron yo podría estar reaccionando por estrés. Ay, Son no. unas pichurrias. Y mi jefe negó todo lo que yo había dicho de él. Dijo que solo intentaba ayudarme a mejorar, que yo estaba confundiendo esa confianza laboral que él me había dado. Oíganme al otro. La empresa lo protegió. Después de la queja, el ambiente se volvió peor. Nadie me decía nada de frente, pero yo sentía que me vigilaban. Y cada error pequeñito quedaba escrito y yo era la culpable. Cuando llegó el momento de renovar los contratos, pues para sorpresa de nadie, el mío no fue renovado. No continué allí. Salí de la oficina con mis cositas dentro de una bolsa. En pocos meses yo había perdido a Felipe y el trabajo que tanto esfuerzo me había costado conseguir. Pobrecita ella también. En lo Al suyo, a en una Felipe no le iba lucha, bien pero a ella tampoco. mi mamá seguía necesitando dinero. Ah, pausa. Para Felipe ya ha pasado buen tiempo después de que terminaron, ¿no? Ya lleva más de un año con el hermano, ¿cierto que sí? Sí, ya va como para dos, porque pudo terminar Ya va como para los 2. estudios. Sí, sí, sí. Entonces, Y ella todo apenas se esto, quedó en cuando él que, se o sea, va. la línea temporal Va y viene. regresó. ¿Es esto una película de Christopher Nolan, acaso? ¿Te acuerdas esa de Babel fue que nos vimos? Que eran Ah, como 5 también. historias así 5 líneas entrelazadas. temporales, sí. Listo, listo. Samuel, mi hermano, también continuaba dando problemas y yo ya no tenía un salario. ¿Y adivinen qué? En esos días mi papá volvió a aparecer. Ay, y la mamá dijo: "Sí, ven, mi amor, seamos la familia feliz que Samuelito necesita". Sí, porque llegó enfermo, delgado y diciendo que no tenía dónde dormir. Oh, Entonces mi no. mamá empezó a pensar seriamente en recibirlo otra vez, Oh, no. pero yo me negué. Esta vez le dije que no. Le recordé todo lo que nos había hecho, el dinero de los arriendos que nos había robado, el teléfono, las deudas en las que nos metía. Mi mamá se molestó conmigo, decía que yo estaba siendo muy dura, que un hijo no podía abandonar a su padre cuando estaba enfermo. Sí, sí puede a un mal padre, sí puede y debe alejarse de un Se mal mamó el padre. viejo, viejo malo. Ay, para rematar, Samuel también se puso de su lado. Para él era fácil porque nunca había tenido que pagar las consecuencias de cada regreso. Claro, el chino era un problemático, Mm. hasta caprichoso, metiéndose en líos que no debía y la hermana solucionando. Durante varios días me pregunté si Felipe tenía razón cuando dijo que yo era fría. Claro, porque ella también le había reclamado por él irse detrás de la Sí, familia. ujú. Pobrecita. Digamos que para Carol era mucho más fácil ponerle un límite a Al papá, por al ejemplo. papá solamente, porque ni al hermano ni a la mamá. Entonces decía: "Bueno, ya yo le puse un límite a mi papá tan dañino, haga usted lo mismo con su familia". Y cuando uno ya ha puesto el límite, uno cruza una línea de no retorno, ¿no Sí, crees? claro, ¿Cierto que sí. sí? Tú lo puedes decir, al menos conmigo, que lo he hecho, que para mí fue un punto de no retorno. Y de ahí en adelante, Si ya se dice no, es no. cuando uno logra poner un límite a un familiar tóxico, o a un grupo familiar tóxico, o a un numeroso y extendido grupo familiar Ya tóxico, entendimos ahora. entonces para uno es mucho más fácil, cuestionar por qué otro no lo hace, Sí. porque ya uno lo Tú logró, estás del otro lado de la ya uno barrera está del otro lado. y te sientes hasta mejor persona. Y Sí, juzgas más rápido al que sigue allá permitiendo. siempre, Sí, eso siempre. la verdad sea dicha. Yo veía a mi papá enfermo y sentía culpa. Al mismo tiempo sabía lo que iba a pasar, lo que nos iba a pasar si entraba otra vez. Se iba a quedar, pedir dinero, agarrar lo que pudiera y desaparecerse. Entonces fui fuerte y mantuve mi decisión. Mi papá terminó viviendo con otro familiar. A los meses volvió a irse y nadie supo bien para dónde. Yo seguía buscando trabajo. Durante varias semanas dejé hojas de vida, fui a entrevistas, acepté trabajos por días. Finalmente conseguí un puesto como auxiliar en otra empresa. El salario era un poco más bajo al principio, pero el horario era estable y la empresa estaba mejor organizada.
Volví a archivar documentos, atender llamadas y llevar registros. También empecé a hacer cursos cortos de archivo, atención al cliente y programas de oficina. Por eso siguen siendo pelados. Yo analizo esa Echándole edad, ganas, mi amor, a la echándole vida. ganas, no quedándose quieta, no quejándose, no haciendo cosas malas, indebidas o ilegales y seguían estudiando. Que lo sigo aplaudiendo de pie. Eso, que un cursito, que hay, no sé cómo utilizar bien este programa para la oficina. Pues venga, hago el curso, aprendo, me vuelvo útil, me vuelvo quizás hasta indispensable para este puestico, me siguen pagando, todos contentos, me encanta eso. Yo quería tener más opciones y no depender siempre del mismo cargo, claro, y es que el saber es poder. Cuanto más conocimiento, pues más posibilidades. En ese trabajo conocí a Andrés. No, Andrés, no, no, ¿por qué un tercero en discordia? Él tenía empleo fijo, Un tercero en discordia. vivía solo, parecía una persona estable. Ven, tenemos en esta historia, hagamos un repaso de No, pero del casting. se nos van 10 minutos en el resumen. Es que no sé si tenemos a alguien por fuera que no haya, que esté en el aire y que ahorita reaparezca. Entonces, tenemos en orden de aparición, papás de Felipe, Hermanos, William con Natalie, Christopher Christopher, con Ángela, Ángela, Viviana, Viviana, Leonel, pero ya está preso. a todos esos pocos niños metámoslos en un solo grupo. Un grupo Y variopinto de 3 niños, hermanos menores que quedaron ahí porque metámoslos entre Felipe los no dio niños. más detalles hasta ahora. Hasta ahora. Y Carol tenía. Ah, no, y Por la tía de Felipe la que lo tía de Felipe, el recibió primo con de el primo. Felipe y Jorge. Y ya se había ido el desgraciado Eduardo a Estados Unidos. Eduardo. Ok. Por el lado de Carol. Ella, Ella, Samuel, mamá, papá mal papá, y y Andrés. ahora llega el Andresito. Listo. Ya sale de escena el señor dueño de la Pero casa mira que donde ella no los vivían. describe con emoción. Ni siquiera a Felipe, era como, pues olía feo y luego ya no, y no empezamos a hablar y él era bueno para unas cosas. Su Y así lenguaje, Andrés, no, es que pues su lenguaje del amor era que no le era feo. parecía estable. Mira el dato, no menor, como dirías tú. Andrés no hablaba de una familia llena de deudas ni de problemas cada semana. Y eso también satura. Y eso cansa. Claro, mi amor. Ándale, empezamos a salir. Oye, Carol, lo vi estable, no tenía problemas familiares, salgamos. Bueno, listo. Tampoco olía feo. Salgamos. Al principio me gustó que fuera organizado. Llegaba a tiempo, pagaba sus cosas y hablaba de planes claros. Sí, eso genera estabilidad. Pero después comenzó a cambiar muy rápido. Criticaba mi ropa, decía que algunas prendas no eran adecuadas para una mujer que ya tenía pareja. Me preguntaba demasiado por mis compañeros y se molestaba cuando yo salía con mis amigas. Ah, Era ya peló celoso. cobre. Era Sí, celoso. posesivo. Empezó a opinar sobre el dinero que le daba a mi mamá. Según él, yo debía dejar de ayudarla porque ahora tenía que pensar en la relación. Y Y se vio, fue yo creo que reflejada. ahí Eso porque eso fue un facto. saquemos a un lado los celos. Eso Sí, está mal. mal. No está bien. Eso es una bandera roja Pero enorme. esto último fue lo mismo que ella le estaba Que reclamando reclamó al a pipelón Felipe. chiquito y barrigón. Felipe. Y lo que terminó de cansarme fue que criticara los cursos. Decía que yo no necesitaba seguir estudiando tanto y que podía llevar una vida tranquila siendo solo su pareja. Ay, oigan. Ay, mi amor, pero eso, ese sí, un hombre así sí se antoja. No, more, mira tú cómo me has pagado mi cursito que de panadería, que comida saludable, que si yo quiero aprender algo nuevo, todo lo que me eh, invertiste, porque en ese momento yo no producía, siendo mamá, todos los talleres semanales de meses que yo me chuté para mi hija, eso era aprendizaje y conocimiento para la vida. Habla por ti. Yo sí quiero un hombre que me diga no estudie, no trabaje, yo lo mantengo, yo resuelvo. Y Se yo ya había antoja. visto en la vida lo que pasaba cuando una mujer dejaba su trabajo, sus estudios y su dinero solo en manos de un hombre. Así que terminé esa relación antes de que avanzara. Bien, Carol, felicitaciones. Y es lo que hay que Sale, hacer, mis bellas. sale Andrés de la Salirse. historia. Sí. Sin pena ni gloria llegó, sin pena Así ni se gloria fue. se fue. Andrés tenía empleo, apartamento, pero él quería mandar, decidir sobre mí. Ahí también
entendí que un salario fijo no convertía automáticamente a alguien en una buena pareja. Claro, esa estabilidad le iba a robar la paz por otros lados. Por un par de conocidos empecé a recibir noticias de Felipe. Supe que perdió el trabajo, volvió a la finca y después se fue a vivir con Jorge. Más adelante me contaron que había terminado el bachillerato y que estaba aprendiendo a reparar computadores. More, pero yo no me entero de nada de lo que gente que no veo hace años, yo no me entero. Y esta red de chismosos estaba potente. Y a mí sí me gustaría saber muchas cosas de mucha gente, No, pues también. solo por el mero chisme. Yo también revisaba sus redes algunas veces. Veía pocas publicaciones, pero se notaba que estaba estudiando y trabajando. Nunca le escribí. Pensaba que podía estar mejor sin mí o que me culpaba por haberlo dejado. Una noche recibí un mensaje de él. Felipe me pedía perdón. No me pedía volver ni decía que yo había exagerado. Tampoco culpaba a Viviana, a Leonel, a su mamá. Reconocía que tomó decisiones que me dejaron sola y que trató mis límites como si fueran falta de cariño. Ese fue el mensaje De que él le envió a CU, que que ella lo, ella, que ella lo vio como a las semanas y que ella y le le dijo dijo, igual, ni no, mergas, no thank you. regresamos. Te deseo que te vaya bien, pero no volvemos. Claro, estaba recién terminada también de Sí. Andrés. Diría, ay, no. Era la primera vez que Felipe hablaba de la separación sin intentar demostrar que él tenía la razón. Pero en ese momento yo necesitaba seguir con mi vida y eso hice. Le dije que no íbamos a regresar. Ok, salto temporal de nuevo hacia el futuro. Durante meses había pensado en Carol. Muchas veces imaginé que algún día podríamos hablar de nuevo, pero yo no creía que ella me iba a buscar. Que tomara la iniciativa. Me emocioné, también me dio miedo. No sabía si solo quería saludarme o cerrar algún aspecto pendiente o contarme que estaba con otra persona. Le respondí que sí, que claro. Ella estaría varios días en la capital, porque la oficina donde ahora trabajaba la había enviado a una capacitación. Me dijo qué tarde tenía libre y acordamos encontrarnos. Qué tarde noche. Oye, está chévere esto de acá por un lado y allá por el lado en el pasado y aquí, allá y aquí, allá, Porque eso ¿no? sí son dos versiones Dos versiones, completas claro. de, aunque estábamos separados, yo viví esto, o no, más bien, como estábamos separados, Sí, yo viví esto de este lado y él vivió eso. sí. Quise contarle a mi hermano, le dije que iba a ver a Carol. Él no hizo muchas preguntas, siguió en lo suyo. Me compré una camisa. Ese es mi lenguaje del amor, comprarme camisas. Oh, Me parecía raro preocuparme otra vez por cómo me veía. Cuando ella llegó la noté diferente. Sí, seguía siendo la misma, pero la veía más segura. Hablaba de su trabajo con mucha tranquilidad. No dudaba al decir lo que quería. Todo ese tiempo había ganado experiencia en la oficina, estaba asumiendo más responsabilidades. Yo tenía también cosas por contarle. Le dije que también me había graduado del bachillerato, que había aprendido a reparar computadores. Carlos se alegró por mí. y es que su vida ahí ya iba en positivo, iba Sí, mejorando, qué ambos. bonito. Hablamos de la ruptura. Le reconocí que había recibido a Viviana sin pensar en lo que podía pasar. Que gasté mis ahorros, que perdí la habitación, que había tratado a Carol como una mala persona por pedirme límites. No quise justificar nada. Dije que sabía que mi familia era complicada. Complicada, no, hermano, Complicada no es la imposible, palabra. imposible. No, no. Carol me contó también cómo vivió esos meses. Se preguntaba si había sido egoísta. Llegó a creer que una buena novia debía aceptar que mi salario y mi tiempo siempre estuvieran disponibles para mi familia. Después comprendió que eso habría terminado dañando de la vida de los dos. Pasamos horas hablando. La invité al apartamento, quería que conociera a Jorge. Ella había escuchado mucho sobre él. Jorge aceptó que fuera, se comportó con respeto, le brindó un café, habló con nosotros. Después se fue a trabajar. More, Jorge se está volviendo por lejos mi personaje Ese favorito. Jorge es O sea, una llevamos como joya, 8 horas hablando de esta familia Sí, y Jorge un tipazo. tipazo, Jorge TKM.
Este QM, mo. No, K, porque es de la chaviza pone te quiero mucho con K, TKM. También vio que Jorge no vivía controlándome. Yo tenía llaves, yo podía salir, entrar. Le expliqué que Jorge solo quería que respetara su casa y que me quedaban unos meses ahí y tendría que irme. Carol me dijo que Jorge era muy buena persona. Yo estaba acostumbrado a ¿Era pensar verdad? que acostumbrado a pensar que una persona me quería solo si aceptaba cargar todos mis problemas. Mm, Pero Jorge y Carol no estaban de acuerdo con esa teoría. pues va madurando lo que tú dices. Va entendiendo la vibra. Terminó el fin de semana, Carol regresó a su ciudad, nos despedimos bien y empezamos a escribirnos con frecuencia. Hablábamos del trabajo, de los estudios, de cosas Mm, normales. Traté de no convertir cada conversación en una lista de desgracias en torno a la casa de mi familia. Le conté lo que estaba pasando con tía Claudia. Ella no le dio mucha importancia. ay, Antes sí. eso me habría molestado, pero esta vez comprendí que esos temas no debían mencionarse. Le pregunté por sus cosas, por su mamá, por su hermano, por el empleo, por las materias. Poco a poco retomamos nuestra confianza. Yo sí quería regresar con ella, pero no podía pedírselo. Estábamos en otra ciudad. Ella estaba en lo suyo, saliendo adelante. Y yo estaba concentrado en conseguir algo de dinero para poder salir del apartamento de Jorge. Seguían en modo, hay que ordenar muchas Mira, cosas en la retomamos vida. contacto, pero retomamos contacto. Bueno, sí. Pero ya ahí no era como años atrás de juntarse porque me gustó, porque me sentía Ya no eran solo. niños. No eran niños. Y el ejemplo de Jorge, sin duda, para Felipe tiene que ser un... Que hasta este punto no ha hablado de familia, ¿no? Jorge está solito. O Jorge sea, está no hay solo. como esposa, niños por ahí regados, nada. Sí. Que te va a tomar por sorpresa la historia de Jorge. ¿Me va a decepcionar? No, te va a entristecer mucho. Te va a Uy, entristecer mucho, Jorge. No decepcionar. La vida es muy injusta. La vida es súper cruel. por eso es que vengo cada mes por acá, Sí, porque eso vivo así, en te las haces bien. emociones. Te haces bien. Mejor quédate allá con las marginales. Saluda a las marginales. Ah, Ah, un saludo a las marginales, ¿verdad? respeta. Mentira, no pueden recibir el saludo porque este contenido no se sube a Facebook. Este contenido es solo para YouTube. Claudia llevaba ya varios meses en Colombia. Sí, sí, sí estaba pendiente de la tía Claudia, la verdad. La casa había cambiado mucho. Estaba casi bonita. Casi. Mi mamá le presumía a todos los vecinos los arreglos que con tanto esfuerzo habían hecho. Eso sí, a nadie le contaba que la plata salía de tía Claudia. Ay, no, amor. Mientras tanto, la pobre abuela en las mañanas ya no podía ni levantarse. Mi mamá decía que era por la edad, pero mis hermanos me contaban que era porque le desconectaba el aparato. Ay, no. La estaba. Uno de ellos ya no quiso quedarse callado y habló directamente con tía Claudia. Le contó que había visto a mi mamá entrando a su habitación y desenchufándole. Y Tía Claudia se le fue sorprendió y mal. le preguntó a mi mamá si eso era cierto. Mi mamá negó todo y acusó a su nieto de inventar historias para causar problemas. Dijo que él estaba molesto porque ella le había prohibido entrar al cuarto de la tía y sacarle dinero, ya que lo estaba haciendo. Tía Claudia Esas le creyó a mi mamá. señoras, claro. Es que me imagino la labia y cómo usaba las mentiras para poner a todo el mundo en contra y ella Sí. siempre ser la buena y la víctima. Uy, no, terrible. Ay, no, 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 no. Conseguí una nueva entrevista en una empresa. Necesitaban a alguien para revisar computadores, instalar programas, hacer mantenimiento, atender fallas sencillas de los empleados. Yo no tenía experiencia formal. Todo lo que había hecho eran reparaciones por mi cuenta. Llevé el certificado del curso, el del bachillerato, números de clientes que podían recomendarme. Me hicieron una prueba práctica
Cometí errores, me demoré demasiado, pero pasé. Así que me contrataron por un periodo de prueba. Ese era mi primer empleo fijo y real. Me iban a pagar todo lo de ley. Ay, qué alegría. Jorge me dijo que llegara más temprano de lo que tenía que llegar. Me dijo que no contestara llamadas de la finca en el trabajo. Ujú. Yo Sea sabía, profesional, sea serio. yo sabía que Jorge tenía razón. Durante las primeras semanas me desconcentré un poco averiguando lo de Claudia. Tuvo una crisis respiratoria. Una madrugada no pudo respirar bien, tuvieron que llevarla a la clínica del pueblo, allá la estabilizaron. El médico le dijo que se debía a que no estaba utilizando correctamente el aparato. Porque aparte de eso lo tienen conectado a un programa, si es como yo creo que funciona. Entonces el monitoreo se sube en línea, se conecta como una nube. Pues ese era el de tu mami, ¿no? El de tu mami tenía que conectar al Wi-Fi y él mandaba los datos para que el Pero doctor los viera a diario. así para llevar el control y el registro, por ejemplo, para él decir no está utilizando el aparato. Porque también hay Pues pacientes que mienten. sí, así, yo sé que así era el de tu mamá, pero pues Puede que el de ella era solo enchufe, sé que el de ella desenchufe, no, y ya el porque cuerpo le decía en los exámenes, oiga, está mal. igual lo trajo desde De España, es España. verdad. Bueno, Puede que más bien el aparato tuviera una memoria interna o un registro interno de es cuántas horas cierto. estuvo funcionando. Bueno, no sé. Es que No, tú me preguntas o, cosas que no sé, mi o amor. bastabas, ay, hombre, a ti te encanta. No, sigue, O sigue bastaba preguntando. solo con verla en los análisis del médico y decir, Sí, usted no también. está haciendo lo que tenían que hacer y Es que está, siento que me pones en apuros preguntándome cosas que yo no sé. hombre, a ti te encantan los apuros míos. Sí, eso sí. Le toca decir que sí. Mi mamá le dijo al médico que tía Claudia siempre usaba su aparato todas las noches. Del susto, mi mamá dejó de desconectárselo No, pues y tía Claudia empezó a mejorar. se sintió pillada. Claro, Pero lo que tú dices, matando a la gallina en los huevos de oro. sí. Cuiden a la viejita. Pídele. Ya sin importar la clase de pichurrias de seres humanos que hayan sido, están ahí juntos y se están beneficiando. Están La una del beneficiando. cuidado de la compañía y los otros de todo el dineral que les cambió la vida, porque les arregló la casa y ya tenían comida y tenían piso y baños. Pensé en viajar a la finca, pero Pero estaba ¿para dentro del periodo de prueba qué? y no quería perder el empleo. Si te soy sincero, ni siquiera lo hice por mí, lo hice por Jorge. No quería defraudarlo. Tía Claudia duró 7 meses en Colombia y una mañana me llamaron a decirme que falleció. ¿Tan poquito? En 7 meses la mató. Se hubiera quedado en España. No, pues yo sí lo veía venir con Mm, esa señora tan mala y tan bruta, pero muy poquito tiempo. Y ella Bueno, pensaba que le iban a dar la pensión a ella mínimo. no sé qué pensaba la Sí, vieja como son ridícula y tan, bruta. Mi mamá dijo que había sido no, por la edad, terrible. por los problemas de salud que ella ya traía desde España. Claudia regresó a Colombia porque no quería morir sola. No, pues allá murió como con 30 encima de ella, beneficiando. Eso sí, y vi 15 perros y 8 pollos desnutridos. Sola no estuvo. Ay, Dios. Mi amor, terrible. Como tenía 78 años, problemas respiratorios y más enfermedades, pues todo el mundo aceptó que había muerto de causas naturales. Pues dentro del aspecto técnico sí murió de causas naturales, porque es natural morirse si lo Y a desenchufan a uno de uno lo noche, ¿no? desconecta. Es natural morirse. Nadie hizo preguntas. Ay, no, mi amor, no. Todo eso me dejó muy mal. Fui a la finca para el funeral. Pero ¿para ¿Para qué? No qué? seas sapo, ¿ya para qué? Cuando llegué, la casa se veía muy diferente a la que yo había conocido. Casi se veía como una casa bonita. La plata que le sacaron a la señora. Sí. Y sí, queda claro que Felipe seguía teniendo un nivel de conciencia, de humanidad, de buena gente, principios, valores, pero no regrese al fango, no, lo dijimos ayer, no regrese ¿A al qué vómito, vuelve? no. Y ya la persona muerta, muerta está. Y si él no la ¿Para conoció, él no qué? sabía quién era, ¿Qué afán de ir a funerales? donde no hay afecto, donde no se va a extrañar. Bueno, yo tengo una No, política.
No, no, quiero hablar de mí. Ok. Quiero hablar de mí. Yo tengo una política, yo no voy a funerales. Yo no asisto a funerales. No es un tema esotérico, místico, El frío de muerto, more, dilo. no es el frío de muerto, Dilo. no es eso, pero el ambiente tan pesado que se vive dentro de un funeral me afecta psicológicamente mucho, me drena mental y emocionalmente, así que yo no asisto a funerales. Y hay, Prefiero después de visitar al doliente, ser amable con el doliente, estar pendiente del doliente, pero a un funeral yo no asisto. y hay Fue que un, decir tu realidad privilegiada. Tú no has perdido ningún ser querido cercano. podría O, decirse, o quizá ya, pero también muy mayor y enfermito. podría Entonces no decirse, era traumático. no, pues mira que pues yo sí debía haber ido al funeral, por ejemplo, de la mamá de mi mamá. Yo sí debía estar allí siguiendo como la exigencia social, yo sí tenía que haber estado allí. Pero es como el único caso, mi cielo. O sea, tú no has Y vivido rodeado de ese tipo de tragedias. sí, es cierto. Sea, imagínate que otra cosa es que llamen a uno y digan, se murió su hermano de 25 años, o sea, o un accidente y el primo que más quería Bueno, falleció. No, no has estado tampoco en esa situación. te la Entonces, doy. Tienes razón. menos vas a querer ir Tienes a uno razón. de un lejano, Sí. extraño menos, que nunca conociste, pues jamás. No, Bueno, no me agradan los funerales, me parece que no es un lugar en el que yo deba estar, y con Ruth lo hablamos, no es un lugar en el que la niña deba estar, ¿cierto? ujú. Tenemos acuerdos Tenemos de cómo acuerdos. asistir y cómo repartirnos. Por ejemplo, ya quedamos con Ruth en una lista de dentro de los familiares de ella, si se muere tal, tengo que ir, no, bien. Si se muere tal, tengo que ir, no, bien. Si se muere tal, tengo que ir, no, bien. ¿Cierto? Sí, Tenemos esa lista. sí, Hace sí, señor. rato, hace años. Desde antes de que naciera la Desde niña, de antes que hecho, creo. naciera Abby, yo te decía, bueno, y si Y se ya, muere tal, ¿me obligas a y ir? ya No, no tienes cuando que ir, bien. nació la niña menos, porque tu deber es estar con ella y Entonces tú cuidarla. vas, entonces tú vas y yo me quedo cuidando a la niña. Y porque sí, mi amor, es muy válido y casi nadie se atreve a decirlo ni lo reconoce. Mentalmente yo estoy sana Ah, y sí, estoy fuerte. claro, yo estoy Entonces no loquito. es lo mismo ir a este tipo de eventos Sí, tan deprimentes, sí, 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 claro. pero sí, casi nadie tiene los pantalones para Nadie decir tiene los pantalones de que eso lo asimilarlo y decirlo. sobrepasa o que eso Ajá. no quiere. Bueno, retomemos. Regresé a la capital muy frustrado. Había visto algo mal y no había podido solucionarlo. Y no va a poder, Felipe. Ya déjelos, déjelos, hermano. Jorge me preguntó cómo estaba, me vio muy afectado. No quería volver a discutir con él por los problemas de la casa. Le dije que estaba bien. Pasaron un par de meses, uno de mis hermanos menores me llamó, había descubierto que mi mamá seguía cobrando el dinero de la pensión de la tía Claudia. No habían avisado a España que había muerto. No sé cómo funcione, no sé. La señora ya estaba Una muerta, ratilla, mi amor. pero Una seguían llegando ratota. pagos. Mi mamá tenía los documentos, las tarjetas, las claves. Nadie sabía Sí tuvo que exactamente hacer qué un estaba chanchullo. haciendo, pero el dinero seguía llegando y ella lo seguía utilizando. Chanfle. No sé con exactitud cómo lo hizo. Mis hermanos solo veían que mi mamá salía al pueblo y regresaba con dinero. Pensé en denunciarla. ¿Para qué? Aléjese de su familia, hermano. Ay, Dios. Qué vieja tan mala, ¿verdad? Horrible. Después de 3 meses, mi mamá compró otro terreno cerca de la finca. No era tan extenso, pero estaba en una parte mejor ubicada. Y dijo que allá iba a construir una casa para ella y para mi papá. Obviamente utilizó el dinero que le había robado por meses a tía Claudia. También lo que estaba recibiendo incluso después de muerta. La casa nueva que construyeron era más pequeña que la otra, pero estaba bien pensada. Tenía puertas, ventanas y un baño adentro de la casa. Ella ya ahora sí sabía lo que era vivir mejorcito también. ¿M? Para esa casa sí usaron materiales nuevos, sí le pusieron pisos, sí la pintaron,
sí tenía muebles. Cuando la terminaron, se mudaron. Mi mamá empezó a cobrarles arriendo a mis hermanos y a mis Ajá. sobrinos por vivir Por los en la casa cuartos. familiar. No, aparte una empresaria la señora, mi Sí, amor. Una sí, estratega comercial. sí, sí, una Ay, tiburona. no. Dividió el pago entre los adultos que permanecían en la casa. También dijo que debían cubrir los servicios y colaborar con cualquier reparación. William se negó. Dijo que él había construido esa casa. Mi mamá le recordó que el terreno y la casa estaban a nombre de ella, que si no le servía, se podía ir. Chanfle. Viviana tampoco podía pagar. Leonel seguía preso y ella apenas si conseguía algunos No, lo trabajos de la comida de los para niños. alimentar a sus 3 hijos. Ángela estaba en una situación. Oye, la más indignante de las situaciones es la de Ángela, ¿no? Porque Se Christopher le se fue va el con la marido hermana con la de hermana, pero ella se queda ahí cuidando 2 hijos, ¿era? O dos uno. de ella, que era uno de Christopher y otro. Ah, no, ambos eran de Christopher, ¿no? Que tenía un hijo de Eduardo, era William. William, creo. Madres, qué enredo este. No, la situación más triste es la de Ángela. No, y los niños, mi amor, ya eso ahí no hay futuro, sí. Se tienen que alejar, tienen que sacarlos a tiempo, eso ya no hay como. A mi mamá no le importó. El que no pagara, se iba y punto. Mis hermanos empezaron a llamarme, estaban preocupados porque se iban a quedar en la calle. Volví a sentir la misma presión. Si yo no enviaba dinero, los niños podían perder el lugar donde dormían. No, y ya tampoco eran tan chiquitos, ¿no? Pasan los años. Sí siguen siendo los niños de la casa, pero lo que te digo, eso ahí ya no había futuro, no había cómo salvarlos. Pero si empezaba a mandar dinero, mi mamá me iba a cobrar a mí todos los meses. Yo estaba en periodo de prueba en la empresa. Apenas empezaba a recibir un salario estable y todavía estaba viviendo con Jorge. Tenía que pagar mi propia habitación pronto. Decidí no mandarles nada. Les expliqué a Uy, mis hermanos que la deuda de esa casa no la había creado yo. Esa casa se había arreglado con dinero de Claudia y que mi mamá ahora les quería cobrar por vivir allí, que eso era problema de ellos. Que si necesitaban yo les podía hacer llegar comida o medicamento para los niños, pero plata no. Se enojaron conmigo, me dijeron que me había vuelto igual que Jorge. es que bueno. Para ellos eso era una ofensa. Decían que la capital nos había puesto en contra de la familia. Éramos unos egoístas que solo pensábamos en nosotros. A mí me dolía que hablaran así. Yo ya había perdido empleos, habitaciones, ahorros y a Carol por correr cada vez que necesitaban algo. No estaba dispuesto a repetirlo. Mi mamá terminó llegando a acuerdos separados con cada uno de sus hijos. A William le permitía pagar tarde porque algunas veces conseguía trabajo. A Viviana le cobraba con labores dentro de su propia casa. Mm, Ángela también podía ir a limpiarle y cocinarle. Cambió la casa, pero la forma de vivir seguía siendo la misma. Mi mamá controlaba a todos. Yo seguía trabajando, llegando temprano, haciendo lo mío, aprendiendo. No falté al trabajo. Días después me llamaron a una oficina dentro de la empresa. Pensé que iban a decirme que no había pasado el tiempo de prueba. Pero en cambio me informaron que estaban contentos con mi trabajo y querían ofrecerme un contrato a tiempo completo. mm, Felicidad, ¿no? sí, y además porque cuando él habla de, a ver, voy a organizar las ideas. En todo este relato, cada vez que él habla de una nueva oportunidad o una posibilidad, no piensa que le va a salir bien, porque él ya va tan mal, Sí, todavía arrastra tanto su trauma del pasado, que es o lo van a castigar, o lo van a echar, o le van a reclamar, o no le va a alcanzar, todo en negativo, ¿no? sí, Cómo se le tira la vida a unos malos padres a una buena persona. así es. Se cumplieron los 6 meses. Yo encontré un lugar sencillo, una casa donde vivían otros trabajadores. Mi habitación tenía espacio para una cama, una mesa, closet, tenía que compartir el baño, había Me una cocina para todos. que me emociona cuando dice Mi closet, amor, porque mencionar que la casa tenía él closet. no tenía ni camita para dormir, Es, entonces eso lo. es que empezamos
Él se sorprendía de que, de que su habitación tuviera puerta en lugar de Puerta. sábana, ¿verdad? Luego una cama limpia. Luego cama, ahora te tiene closet. Ay, Ah, es una habitación sota. pero yo tampoco tenía closet, creo que hasta hace poquito. Yo tampoco tenía pinche puerta, yo tenía una sábana. Ah, Y en la casita de recién casados, solo una habitación tenía una Tenía puertica de puerta, sí. madera. Ajá. El pinche pobreza, ¿no? Y tampoco nunca habíamos tenido un sofá. Bueno, yo. No, Tú sí. Tú sabías lo que era un sofá. porque cuando yo era niño, que mis papás estaban juntos en Bogotá, vivíamos una relativa bonanza económica. Sí, una bonanza, es verdad. Bueno, aquí se nos revuelven muchas cosas. Oye, sí nos proyectamos acá, ¿no? No era un apartamento propio, pero podía pagar esa habitación con mi salario. Me compré una cama, me compré un colchón. Jorge me ayudó con la mudanza. Esta vez él no pagó la habitación ni compró los muebles. Todo salió del dinero que yo había guardado y eso me hizo sentir muy bien. Orgulloso de lo que estaba Sí, logrando siéntase y que ya orgulloso era y propio. siéntase Y es que feliz. ir a elegir sus cositas, amor, eso sí lo sabemos tú y yo desde antes de Qué casarnos. bonito. Ahorrábamos, ahorrábamos, ahorrábamos y luego ir a elegir Ya yo tenía ropa y zapatos. Antes de ropa y irme, zapa. Ay, no, amor, es que cada cosa que dice me deja más. ¿cierto? Ya yo podía cepillarme solo con mi cepillo y no con el de mis 5 hermanos. Ay, Dios. Ya no me bañaba con el jabón de lavar los platos. ¿Cuál jabón? Si es estregar una cáscara de limón y suerte. Antes de irme, limpié el cuarto donde había vivido en el apartamento de Jorge. Lo pinté. Le entregué la llave, le agradecí, le di un abrazo. Le dije que me costaba creer que un hermano hubiera hecho tanto por mí sin cobrarme con insultos, Conmueve, ¿no? ¿cierto? Paradójicamente, cuando dejamos de vivir juntos, nuestra relación mejoró muchísimo, Es entendible, amor. ¿cierto? Ya los dos habían madurado más, Sí, habían aprendido y ya no era esa relación de si me porto mal me echa. Seguía ejerciendo poder sobre él, Jorge, claro, porque lo sí, tenía y autoridad. Ya ahora sí se podía volver una de amigos y hermanos sí, compinches, cómplices de compitas. y compitas. Nos veíamos algunas veces, comíamos, hablábamos de trabajo. Ya no éramos dos personas tratando de sobrevivir, éramos hermanos, Más que hermanos. éramos bros. Durante ese tiempo seguí hablando con Carol. Le conté que había superado el periodo de prueba, que tenía contrato, que vivía por mi cuenta. No se lo dije para impresionarla. No, pero como cuando tú muestras la pepa con Abby, pero mírame. No es para impresionarte, pero la Siente mañana este bíceps. yo cepillándome y el señor productor, mira, mi amor, toca Tengo bíceps la definidos. pepa. Carol notó que esta vez no había abandonado el trabajo por las llamadas de la finca. No, pues, me imagino que será de agradecer, ¿no? Ay, no te felicito, cómo has crecido, cuidaste un trabajo. Bueno, pero si era Pendejo. un logro grande. Sí, es un logro, sí. Hablábamos casi que a diario. A veces recordábamos cosas de cuando estudiábamos juntos, otras veces hablábamos de los problemas que teníamos en el trabajo. Pero cuando él dice hablábamos es a distancia. Sí, por Ella en una WhatsApp, ciudad por Facebook, por y lo él que en la sea. capital, ok. Ujú. Ya yo tenía cabeza para pensar en si todavía podía existir algo entre nosotros. Es que él no la olvida. Así que sin más ni más le pregunté si estaría dispuesta a darme otra oportunidad. ¿Ella Carol, qué dijo? Carol aceptó intentarlo, pero había un pequeño problema. Sí. Ella vivía en una ciudad Ah, bueno, y sí. yo vivía en la capital. Nos separaban 5 horas de distancia. Ándale. Dos trabajábamos. Horas es harto en Sí, bus o en carro. no podíamos gastar todo el sueldo viajando a vernos. Empezamos a probar con calma. No nos íbamos a ver todas las semanas, no íbamos a dejar el trabajo por la relación. Primero organizaríamos un fin de semana. Carol organizó su horario. Acordamos que yo iría primero a verla. Compré el pasaje, dejé todo listo.
Yo no sabía si la relación iba a funcionar a distancia, pero ya no estaba llegando con deudas ni con familiares encima. Estaba intentando empezar otra vez con más cuidado que antes. Ahora volvemos al pasado, ¿no? Volvemos al pasado, al pasado, al pasado. No respondí el mensaje de Felipe de una vez. Yo lo leía, cerraba el teléfono, volvía a abrirlo. Una parte de mí quería contestar muchas cosas, pero otra me frenaba, pensaba y me decía que era mejor dejar todo quieto. Al final le respondí de forma corta, acepté sus disculpas, pero también le dejé claro que yo no quería retomar la relación. En ese momento pensaba que volver con él significaba regresar a la misma cosa. Así pasaron varios meses. Perdón, para quienes no están al tanto, todo eso fue el primer mensaje que Felipe le mandó a Carol. Cuando él estaba en la Ajá. inmunda, que se Sí, tuvo que regresar a humillarse a la finca. sí, sí, sí. Entonces, es que vamos en diferentes líneas temporales. Continúa mi corazón. Pasaron varios meses. La empresa donde trabajaba me envió una capacitación en la capital. Cuando supe del viaje, obvio pensé en Felipe. Él seguía viviendo con Jorge y me había contado algunas cosas de sus estudios. Le escribí para contarle que yo iba a estar allá. No le conté que pensé varias veces en cancelar el encuentro. Sí, la duda. Ah, ya se puso al día. Ya ella volvió, ya estamos en la misma línea de Casi. tiempo. Uy. A la primera vez cuando va y lo ve a la capital. Ay, ok, 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 bien, bien. Yo llevaba algunas cosas que Felipe había dejado en mi casa. Cuadernos, una camisa, unos objetos pequeños. Mi idea era entregárselos y cerrar esa parte de mi vida. Ay, no, no, bellas y bello, eso sí, jamás. Ese cuentico de voy a ver a mi ex para entregarle este lapicero desgastado Ah, que le voy me a prestó entregar. hace 5 años. No, Ni madres le entrego. Ni mi dignidad ya la estoy entregando. no, esa ya la perdió, more, ya que. Cuando lo vi, encontré un Felipe diferente. No por su arreglo, no. Tampoco por el dinero. Él seguía siendo él, sencillo, a su manera. La diferencia estaba en su forma de vivir, de pensar. Había terminado el bachillerato, tenía herramientas de reparación, mantenía una rutina, no me pidió dinero, no empezó a hablar de mudarse conmigo, tampoco necesitaba que yo organizara sus horarios o le dijera qué debía hacer. Ahí también conocí a Jorge. Yo esperaba encontrar un hombre frío, distante, porque Felipe me había contado la discusión sobre Claudia y los problemas familiares. Pero vi el apartamento, el cuarto donde Felipe dormía, la mesa donde trabajaba y entendí que Jorge lo había recibido cuando no tenía nada. Lo había ayudado muchísimo, pagó sus estudios, le dio comida y le enseñó a organizar el dinero. No era que fuera frío, era organizado, era diferente. También le puso reglas. Él no quería familiares instalados en el apartamento ni deudas de la finca pagadas con su salario, sí, como parásitos, que ya lo habíamos dejado claro. Están hablando mucho de Jorge, ¿no? Están metiendo a Jorge mucho en Sí, el se hizo tema. parte de su vida. Es parte crucial de su vida y de su historia. Justamente eso que Jorge le enseñó a Felipe era lo que yo había intentado explicarle años atrás. Jorge no controlaba su vida, solo lo protegía. Durante ese encuentro, le conté a Felipe cosas que él nunca supo. Le hablé del acoso que sufrí en la oficina, de cómo perdí el trabajo, cómo presenté la queja y quedé mal. Después le conté que Samuel había robado parte del dinero que yo estaba guardando. Le expliqué que mi papá regresaba, se llevaba cosas, nos dejaba deudas. También le hablé de esa habitación que yo había encontrado en una ocasión para los dos y que pensé que ahí podíamos estar juntos. Felipe no tenía ni idea de que yo había ido a verla, de que ya tenía parte del depósito. No sabía toda esa historia. Se quedó sorprendido, porque durante mucho tiempo él pensaba que yo vivía tranquila mientras él atendía los problemas de su familia. Y la verdad era que yo también estaba resolviendo muchas cosas sola de mi gente. Es que estaban en las mismas, pero Mm, sin comunicarse. sí, cada uno lidiando con sus pedillos. Yo le reconocí que había cometido un error al ocultarlo. Esperaba que Felipe entendiera mi cansancio sin conocer la mitad de lo que me estaba pasando en esa época. Yo decía que él no sabía escuchar los problemas sin correr a solucionarlos, pero la verdad es que nunca le di la oportunidad de demostrar si él podía hacerlo de otra forma.
No, yo creo que ya no vale la pena tratar de justificar lo que pasó. Ambos hablaron mal, ambos actuaron Pero me mal. parece Listo, bonito que ya. ella lo reconozca pensando en el pasado. Sí, es cosa del pasado, ya. No retomamos la relación ese día. Pasamos horas hablando y después regresé al lugar donde nos teníamos que hospedar con las personas que íbamos a la capacitación. Ya cuando regresé a mi ciudad empezamos a escribirnos con más frecuencia. Al principio era cosas pequeñitas, me contaba sobre un computador que estaba reparando y él, mírame cómo reparo. Hablábamos de clientes, de temas, sin mucho sentido o importancia. Yo le hablaba de Samuel o de cursos que hacía en la oficina y ya no escondíamos cada problema hasta que se convirtiera en una pelea. No, empecé a notar un cambio en Felipe. Cuando lo llamaban desde la finca, no dejaba todo botado inmediatamente. Primero él terminaba lo que estaba haciendo, se esperaba salir del trabajo antes de ir a responderles o contestarles algo. Seguía sintiendo culpa, sí, yo sé. Seguía ayudando, sí. Pero él ya no actuaba como si cada llamada de esa gente fuera una orden. Ahí me puse a pensar que tal vez el cambio no era solo porque Jorge lo había estado vigilando y cuidando, sino que Felipe de verdad estaba empezando a entender todo por su cuenta. No me daba miedo ya volver. Y por primera vez desde la separación podía hablar con él sin sentir que cualquier problema pues nos iba a caer por completo solo a los dos. Así también Felipe consiguió un empleo fijo, alquiló la habitación y cuando me preguntó si yo quería darle otra oportunidad, acepté. Ajá, listo, ya llegamos al mismo punto. No le dije que me iba a mudar con él, ni le prometí que todo iba a salir bien en nuestra relación, solo acepté intentarlo otra vez. Y es que vivíamos a 5 horas de distancia. Para vernos, uno de los dos tenía que salir del trabajo, correr a la terminal, pasar buena parte del día en otro bus. No era una dinámica tan sencilla. Jorge nos ayudó con algunos de mis primeros pasajes. Ah, qué bonito. A mí me incomodaba un poquito recibir ese dinero, no quería que pensara que ahora también tenía que mantener nuestra relación. Pero Felipe me explicó que era con cariño, que era una ayuda temporal y que él pensaba asumir ese gasto cuando organizara mejor el salario, que igual siempre que podía le pagaba lo que nos había prestado. Ah, qué bonito ese Jorge, ¿no? Ya después de varios viajes, yo también cubría algunos trayectos cuando podía. Esos fines de semana eran cansados. Salir de la oficina, coger una bolsa, viajar varias horas, llegar tarde en la noche. Obviamente me tenía que devolver los domingos para regresar el lunes al trabajo. Y además del pasaje, pues uno gastaba en comida, en cositas pequeñas que se necesitaban. Cuando yo llegaba a la capital, Felipe trataba de organizar el tiempo, de cocinar, dejar el cuarto limpio. Aún así, algunas veces aparecían problemitas en la empresa y él tenía que salir, yo me quedaba en la habitación esperándolo. Ahí surgían nuevas discusiones. Me llegué a preocupar porque pensé que estábamos repitiendo la relación anterior, pero la diferencia era que ahora no siempre eran por temas de la finca, sino por alguna falla en el trabajo. Felipe también se molestaba porque sentía que yo no valoraba que estaba intentando conservar el empleo. Tuvimos que aprender a distinguir una emergencia real de una costumbre. Si el trabajo necesitaba que fuera, me avisaba y trataba de compensar el tiempo después. Si podía dejarlo para el lunes, pues no abandonaba todo el fin de semana. Pero, o sea, sí, estaban como entendiendo eso de nos Sí. vemos, nos separamos, organicemos la platica. Pero la prueba más importante llegó con una llamada de villana. Ay, otra vez. La mamá de Felipe estaba cobrándole arriendo y la amenazaba con que la iba a sacar a ella y a sus hijos de la casa. Felipe se alteró, empezó a revisar cuánto dinero tenía y pensó en enviarle una cantidad alta para cubrir el gasto. Mm, Yo no le prohibí hacerlo. Yo no iba a ser la persona que decidía el qué podía hacer con sus sobrinos o no. Felipe entonces llamó a una tienda del pueblo, compró alimentos directamente, pagó una necesidad específica que tenían en ese momento los niños, pero no entregó el dinero del arriendo, que él ya nos contó esa parte. Bueno, no sé. Sí, no es para O sea, felicitarlo. no es para felicitarlo. Cada quien ya tiene que, los adultos tienen que ya hacerse responsables de sus actos. No, Tampoco, es que no es obligación de que del que le va bien, no es obligación de
ayudar al que le va mal solo porque le va bien. Es que le va No, bien porque se la chingó, porque claro. Y tampoco solo porque es familia. O sea, salió porque del es que es baño mi de sobrino y Shrek, toca, y sea, toca salió darle de, ¿cómo se llama? Chamo, ¿cómo se llama la zona donde vivía Shrek? el ¿El, bosque, el pantano? el pantano, Salió del sí, pantano de Shrek, fue a Dulup, allá en Dulup, se la chingó estudiando, trabajando, por eso él sí. salió de allá, no es su obligación ayudar a los otros que se quedaron en el pantano. Y digo yo también, no porque sea familia. Es que familia es familia, hay que No, estar allá, familia, no. familia, ni qué. Tampoco Felipe utilizó la plata que necesitaba para su propia habitación. La familia se molestó. Dijeron que él los estaba abandonando. Felipe se afectó, sí, pero al otro día regresó al trabajo. Y ahí yo empecé a ver un cambio real, importante. Él seguía ayudando, no vamos a decir que no. La diferencia era que ya no entregaba todo lo que tenía. Durante esos meses, mi empresa anunció que abrirían algunas vacantes en la capital y yo podía solicitar un traslado. El salario sería parecido al que ya tenía. No era un ascenso, pero me permitiría vivir más cerca de Felipe y tener otras posibilidades dentro de la empresa. El problema era mi mamá. Marta dependía de una parte de mi salario. Samuel tenía edad ya para trabajar. Que seguía evitando las responsabilidades, eso era otra cosa. Cuando les hablé del traslado, pues mi mamá insinuó que la estaba abandonando. Y Samuel dijo que él no pensaba encargarse de la casa. Así que por unos días yo pensé en rechazar esa oportunidad. Pero después recordé todos los años en los que me quedé por miedo a que los demás no resolvieran. Empecé a organizar las cuentas con mi mamá. Revisamos cuánto pagaba de arriendo, comida, servicios. Buscamos dónde podía reducir gastos y qué trabajos podría seguir haciendo sin dañar más su espalda. También le exigí a Samuel que buscara un empleo. No podía seguir viviendo como si yo tuviera que pagar todo lo de él. Claro que se molestó, durante semanas no me habló. De todos modos empezó a preguntar por trabajos en tiendas y bodegas. Yo no dejé a mi mamá sin ayuda. Le prometí enviar una cantidad fija durante los primeros meses para ayudarla. Lo que no iba a hacer ya era quedarme para resolver cada cosa personalmente. Así que presenté la solicitud de traslado. Bien, Carol, Bien, otra que chévere, está madurando chévere, y chévere. cambiando y alejándose. Alejándose. Tuve que esperar varias semanas y no me daban respuesta. Todo ese tiempo yo seguía viajando, tratando de no hacer muchos planes antes de tener algo seguro para verme con Felipe, hasta que me llaman de la empresa. Me aprobaron el traslado. Tenía unas semanas para entregar mi puesto, organizar mis cosas, buscar dónde vivir. Y cuando colgué esa llamada ese día sentí tanta alegría y a la vez miedo. Estaba tomando una decisión importante sin quedarme únicamente porque mi familia necesitaba algo de mí. Para ese momento yo tenía aproximadamente 23 años. No fue que renunciara al trabajo ni me fuera detrás de Felipe sin saber qué hacer, no. La empresa me estaba ofreciendo un puesto allí y una fecha para presentarme en la nueva oficina. Eso me daba tranquilidad porque yo no quería llegar a depender completamente de él. Había visto a mi mamá quedarse sin nada cada vez que mi papá regresaba. Había pasado años pagando arriendo, comida y problemas de Samuel. Así que para mí era muy importante seguir recibiendo mi propio salario. La habitación de Felipe no nos servía para vivir los dos. Apenas cabía la cama, una mesa y sus herramientas. Además, el dueño solo le había alquilado a una persona y no aceptaba que yo me quedara de forma permanente. Por eso empezamos a buscar apartamentos por internet. Algunos eran muy caros, otros quedaban muy lejos del trabajo o pedían documentos y depósitos que todavía no teníamos. Sí, con los fiadores, Sí, claro, sueldo es difícil, altísimo, es difícil. hasta que encontramos uno. Tenía una habitación, una salita pequeña, cocina y un baño. No estaba en una zona elegante, pero había buen transporte y quedaba a una distancia que los dos podríamos manejar. Eso se llama aparta estudio, Sí, cuando es una habitación, un baño y una cocinita. un monoambiente. Imagínate que hay lugares de la TAM que le llaman un espacio monoambiente. Es verdad. El arriendo sí era mucho más costoso de lo que Felipe pagaba solo. Entonces, entre los dos era que lo podíamos cubrir, pagar. Yo le dejé claro desde el principio que iba a pagar mi parte.
No quería que a los meses alguno sintiera que el apartamento le pertenecía más por haber puesto más dinero. Sí, esas cositas hay que hablarlas. Hablar de finanzas, de metas, de enfermedades, de cositas serias para la vida en pareja. Y cuando yo tenía todo listo, Samuel se metió en problemas. Le había pedido dinero prestado a unos muchachos del barrio, no tenía cómo pagar y me llamó a los pocos días de la mudanza porque necesitaba exactamente la plata que yo había separado para ese depósito. Mi mamá, Samuelito, mi el mamá también bebé. me pidió que lo ayudara. Tenía miedo de que fueran a buscarlo a la casa o le hicieran algo. Dejen que le hagan, Deje que le hagan daño a ver si déjele madura un o día de no. paloterapia a ver si se vuelve serio. ¿Cuáles son las pastillas que tiene que tomar? ¿Quién? Samuel, para que sea serio. Un Seriodal 500. Es posible que alguien ya con 18 años y sigue metiéndose en malos pasos y la hermana solucionándole. No, papito, y si se va a quedar en la calle, quédese en la calle y pase hambre, a ver si valora. Es que yo no sé si será porque tú y yo hemos sido tan trabajadores Sí, desde peladitos. sí. Yo me sé ganar mi plata como de los 16 años a como de lugar con trabajos honestos. Para que vengan estos vagos flojos se me quiebra la voz de la rabia. Sí, sí, Vengan ahí a vagos. dañarle la vida a una hermana juiciosa, trabajadora que quiere salir adelante. Y ay, no, y la mamá, pobrecito, le van a hacer algo. Deje que le den su paloterapia a ver si aprende. Madura, valora lo que tiene. He dicho, caso cerrado. Me puse brava, perdón. No, no, y te entiendo la frustración que da. Le ayudé y pagué una parte, pero no le entregué todos mis ahorros. Samuel tuvo que vender unas cosas de él y conseguir trabajo para completar lo demás. Tuvo que empezar a trabajar en una bodega por días y asumir lo que había pasado. Se molestó conmigo, mi mamá también. Dijeron que yo los estaba dejando solos en el peor momento. Me dijeron que la familia me necesitaba y que yo podía aplazar entonces la mudanza y regresarme con ellos más días. ¿Qué tal, no? Qué Sí, convenientes, ¿no? y mira lo triste, dice, sentí culpa, porque por varias noches pensé en cancelar todo y quedarme unos meses más con ellos. Es que ese de la culpa y Ay, la manipulación, sí, porque saben manipularlos de qué manera este tipo de madres o saben lo padres que o gente hacen. mala. Ya después me acordé cuántas veces yo había dejado mis planes para resolver algo que Samuel había hecho. Así que no me regresé, no cancelé nada. Yo estaba en la capital con mi ropa, los documentos, unas cositas de la cocina. No teníamos muebles para llenar el apartamento. Felipe y Jorge me ayudaron con todo. Jorge era muy amable conmigo. Eso sí, siempre dejó claro que la vida en pareja era responsabilidad nuestra, que él nos podía ayudar a cargar una cama o recomendarnos algún lugar, pero que él no iba a pagar las cuentas ni a meterse tampoco en nuestras decisiones. Me pareció justo, era lo correcto. Así empezaron los primeros días viviendo con Felipe, que no fueron perfectos. Él guardaba, por ejemplo, comida que estaba vieja porque le daba pesar botarla. Revisaba varias veces la puerta antes de dormir y se preocupaba apenas veía que el mercado empezaba a acabarse. Yo tampoco era fácil, claro. Controlaba demasiado las cuentas, me molestaba si Felipe compraba algo sin avisarme, aunque fuera una herramienta que necesitaba para trabajar. También llamaba constantemente a mi mamá para comprobar que Samuel estuviera trabajando y no se estuviera metiendo otra vez en problemas. Así que nos tocó hacer acuerdos, sí, porque los dos venían Hay que hacer con acuerdos. traumas, rotos, mala crianza, a los papás. Ambos ámbitos. Sí. Dividimos el pago del arriendo, sí, los servicios y la comida de acuerdo con lo que ganaba cada uno. No siempre aportábamos exactamente lo mismo, pero los dos poníamos. Cada uno mantuvo una parte de su dinero separada para gastos personales y emergencias. Yo no quería que todo quedara mezclado. Había visto a mi mamá perder sus ahorros muchas veces por confiar plenamente en la otra persona. También seguíamos cuidándonos para no tener hijos. Queríamos primero acostumbrarnos a vivir juntos, conservar los empleos, terminar nuestros estudios antes de pensar en eso. Muy buena decisión. Ellos sí fueron sabios en ese aspecto. Felipe se comprometió a no llevar a ningún familiar a vivir con nosotros. Yo también tuve que comprometerme a no ocultarle problemas durante meses para después explotar y esperar que él entendiera todo. Eso,
no soporten. O sea, tan pronto surja el malentendido, lo hablan. Háblenlo y miren a ver qué pueden hacer. Y si no pueden hacer nada, aléjense. Sí. Quiero decir de la familia, ¿no? La primera prueba llegó rapidito. A las semanas de estar viviendo juntos, la mamá de Felipe llamó porque Viviana necesitaba quedarse unos días en la capital. Cuando escuché el nombre de Villana, sentí un frío en todo el cuerpo y dije, esto va a empezar otra vez. Felipe se quedó preocupado, pero no le ofreció el apartamento. Buscó otras opciones. Preguntó por un lugar económico, ofreció ayudar con una parte de dinero específica y no permitió que Villana se instalara con nosotros. En la finca se pusieron bravos. Dijeron que la Carol esa ya estaba mandando sobre él y que él se había olvidado de su familia por culpa de ella, o sea, yo. Pero Felipe no cambió la decisión. Me acuerdo de esa primera noche, cuando estábamos en el apartamento con las cajas sin acomodar, la nevera vacía. Teníamos una mesa pequeñita y 2 sillas diferentes. Claro, uno no tenía para ir a comprarse un juego de comedor. Era una mesita Rimax, una sillita que traía ella y una sillita que traía él. Ah, o un escritorio, porque no había más. Yo guardé una parte de mis ahorros, dejé otra para los gastos de la casa. Felipe organizó la comida de la semana, revisó muy bien la puerta antes de acostarnos. Yo sabía que nuestras familias iban a seguir llamando, pero también sabía que vivir juntos no iba a arreglar todo de un momento a otro, era solo el comienzo. Lo bonito era que esa casa no la había escogido mi mamá, Samuel o la mamá de Felipe. La habíamos buscado y la estábamos pagando entre los dos, solo nosotros dos. Estábamos comenzando una vida que yo también había elegido. La noticia triste nos llegó cuando de manera repentina y sin previo aviso despidieron a todo mi equipo. La empresa había perdido el contrato y sencillamente nos despidieron a todos. Pregunté si entonces podía retomar mi antiguo puesto en la otra ciudad, pero ya habían contratado a alguien para reemplazarme. Sí, porque la vida sencillamente es así, injusta y da muchas vueltas. Y pasa más de lo que la gente se imagina. Cuando una Sí, empresa muy grande dispone de un equipo para atender un contrato con otra consorcio, sí, sí, contratista, estado, lo que contratistas. sea, y el contrato se cae por X o Y motivo, pues el equipo ya no se necesita y todo el mundo despedido. Y se van cientos de personas o decenas entre las Sí, y patas. ya. No sé si a alguien aquí que nos vea le haya sucedido, pero yo sí conozco mucha gente a la que le ha pasado. Y es así de triste, ¿no? Sí. Preciso y en el momento preciso le Y sucede. cuando más necesitaban la plática para estar en paz. Y sabes también por qué dejamos, no, empezamos a idealizar entonces otras vidas perfectas por las redes sociales. Porque uno Sí, solo muestra lo bonito y lo bueno. Uno no anda obvio. diciendo que le cortaron el gas ayer. No, nadie va a salir a. Hola, story time de cómo me están Con cortando mi el iPhone gas. 18, ah, Me no, no ha están salido el cortando el 18, gas. pero Me tuve una cortaron. crisis. No, la gente solo muestra si se fue de viaje, que no se sabe si es Sí, endeudada. claro. Está Solo muestra la estrenando comida en el restaurante fancy, que debe ser por ahí una vez al año y también con tarjeta. y pidiendo, sí. Entonces, tienes razón, pasa más seguido de lo que vemos, pero es la realidad. Es como a veces desgracia tras desgracia, porque así es la vida. Qué mal timing perder el empleo justo cuando están empezando una relación estable ellos dos, ¿Sabes ¿no? para qué no es un mal timing? ¿Para qué? Para hacer una pausa y yo te relleno la soda. Esta, esta historia continuará en la parte 5. Y ahora vas a decir que también por mi culpa. No, sí había pensado que terminara ahí ya la Dice, parte 4, entonces esta historia terminará en la parte 5. Si usted no está soportando ver las historias por partes, si usted no soporta, entonces hágase miembro del canal, que los miembros del canal hace un mes ya vieron esta historia completa en un solo video. Está esperando para hacerse miembro del canal, ¿verdad? Y si, y si no puede permitírselo, no se preocupe, esta historia continuará la próxima semana. Nos vemos, chao. Esta historia continuará. No olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para no perderte el final. Busca en la descripción del video el enlace de la continuación. Esto es
Los buenos somos más. Historias reales. Hombres de verdad.